Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta francés Paul Valéry dijo que todo lo que dices habla de ti, en especial cuando hablas de otro. Como en el cuento de Borges, en que un hombre sueña a otro que venía del sur y a quien nadie vio desembarcar de su canoa de bambú en la unánime noche, la figura del escritor ha sido uno de los personajes más recurrentes de la literatura. Como un sueño que encarna a quien lo sueña, ya sea por el carácter confesional de ciertas literaturas, por la obsesión de los autores de descifrar su propio oficio o simplemente porque ganarse la vida escribiendo es una difícil tarea que vale la pena dejar por escrito. La obra acerca de escritores, los libros acerca de escritores, casi es un género dentro de las letras. Al escribir se proyecta un mundo a la medida. Lo fraseó mejor Jean Cocteau. Puesto que estos misterios me sobrepasan, finjamos ser el organizador. La ficción suele hacer un mejor trabajo con la verdad que se escurre entre las grietas de la realidad agitada. Al final, los mundos que resultan de los grandes libros se parecen más a lo que recordamos que la existencia cotidiana. Otra seña recurrente entre quienes se dedican a las letras es su obsesión particular con otro escritor. La sombra de otros libros y otras vidas se encarnan en el escritor que admira e imita, que imagina y recrea, que levanta construcciones sobre otras terminadas y así va tomando forma el edificio laberíntico de la historia universal. Hoy hablaremos de novelas sobre grandes escritores, quédese aquí un rato con nosotros, sobre autores que se convirtieron en personajes. Pues como escribió el autor escocés Barry, la vida de cada hombre es un diario en el que trata de escribir una historia, pero escribe otra. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí, en La Otra Aventura. El escritor estadounidense Jerome David Salinger se enroló en el ejército en 1942, después del ataque a la base de Pearl Harbor. Por su conocimiento de los idiomas francés y alemán, lo asignaron a la tarea de contraespionaje durante su adiestramiento en técnicas de combate. Finalmente desembarcó en Normandía y peleó después en la batalla del bosque de Hurtgen, conocido como la fábrica de carne, por la masacre que significó para ambos bandos de combatientes. Salinger volvió a Estados Unidos para recluirse hasta su muerte en otro bosque, el de Comish, en New Hampshire. Pero además de la crisis de estrés postraumático que le causó la guerra a Salinger, el escritor de El guardián entre el centeno y Levanten carpinteros la viga sobre el tejado, llevaba una espina en el corazón con nombre propio, Ona O'Neill, la hija del dramaturgo estadounidense, efectivamente, Eugene O'Neill. Era a finales de los años 30 una especie de post-flapper y prefeminista, una celebridad neoyorquina amiga de un muy joven Capote y a quien pretendía un igualmente joven Orson Welles, así como usted lo oye. Salinger tuvo con ella un corto romance juvenil del que no pudo recuperarse nunca y fue, tal vez, la razón por la que decidió enlistarse en el ejército cuando, por la posición económica y social de su familia, pudo haberse ahorrado la terrible experiencia que le cambió la vida. El escritor francés Frédéric Beigbeder escribió esta historia en Ona y Salinger, una novela histórica mediada por el peculiar estilo de Beigbeder, famoso por su libro El amor dura 3 años, donde cuenta la historia de su propia separación. En Ona y Salinger, Beigbeder recrea con gran astucia narrativa los sentimientos y motivos del corazón de uno de los escritores más enigmáticos del siglo XX y nos presenta a Ona O'Neill, una mujer poco conocida por su romance con Salinger, famosa por haber sido la esposa de Charles Chaplin, quien le llevaba nada más 36 años.
La fiesta nunca es gratuita para un artista. Los escritores que salen por la noche nunca se divierten del todo. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que desbarran, pero en realidad están en la oficina buscando la frase que justificará la resaca del día siguiente. Escribe Beigbeder sobre Salinger y sobre él mismo. Para esta novela, el autor francés inventó un género y acuñó su término, fiction, una interpretación libre, ficción, sobre hechos reales, facts. Ona y Salinger, una buena novela de un escritor, de cómo un escritor sueña a otro escritor. Yo traigo aquí algunos otros libros de Salinger, 9 cuentos, es una vieja edición, hay unas nuevas, 9 cuentos de Salinger, Franny and Zooey, grandísimo libro, y esta otra edición de Franny and Zooey que sí se consigue en Alianza Editorial. Y de Beigbeder, además de Ona y Salinger, esta muy buena novela, una novela francesa. En una carta enviada a Ernst Feydeau, Flaubert, el escritor francés clásico, hizo esta confesión. Al escribir la biografía de un amigo hay que hacerlo como si estuvieras vengándolo. Julian Barnes, no amigo pero sí admirador de Flaubert, intentó tal vez vengarle. Por ello, probablemente escribió el libro titulado El oro de Flaubert. El relato de Barnes, este libro que tengo aquí, que ha sido pues, un libro con miles y miles de lectores, está publicado en compactos, El oro de Flaubert. El relato comienza al pie de la estatua del autor de Madame Bovary que se ubica en la Place de Carme. Aquella estatua no es la original, que fue robada por los alemanes durante la ocupación de 1941. Cuenta Barnes. Escúchelo usted. Empiezo por la estatua debido a que fue ahí en donde empezó el proyecto en su conjunto. ¿Por qué la escritura hace que sigamos la pista del escritor? ¿Por qué no podemos dejarlo en paz? ¿Por qué no nos basta con los libros? Flaubert quería que bastase. Pocos escritores han creído con tanta firmeza en la objetividad del texto escrito y la insignificancia de la personalidad del escritor. Y aún así, seguimos desobedientemente a nuestro aire. ¿Cómo es que las reliquias nos ponen tan cachondos? No tenemos la fe suficiente en las palabras, creemos que los restos de una vida contienen cierta verdad auxiliar. Cuando murió Robert Louis Stevenson, su codiciosa niñera escocesa comenzó a vender calladamente mechones de pelo que, según afirmaba ella, había cortado de la cabeza del escritor 40 años antes. Los fieles, los buscadores, los perseguidores compraron la cantidad suficiente de pelo como para rellenar un sofá. A mí también se me ocurrió una vez que podía escribir libros. Disponía de las ideas, incluso tomé notas, pero era médico, casado y con hijos. No se puede hacer bien más que una sola cosa. Flaubert lo sabía. Lo que yo hacía bien era ser médico. Julian Barnes comenzó, como seguramente usted sabe, su carrera con esta novela, esta que tengo aquí. La trama del libro es la siguiente. Geoffrey Brightwhite, un erudito amateur experto en la vida del escritor Gustave Flaubert y la búsqueda del oro disecado que inspiró el cuento, Un corazón sencillo, del gran escritor francés. Barnes pretendió a través de su relato burlarse de los críticos académicos y biógrafos de los escritores que quisieran reducir la obra de los escritores a correlatos de sus vidas personales. Como sea, este libro de Julian Barnes vale la pena que lo lea si no lo ha leído. Si lo encuentra en una librería o por ahí, lléveselo. El escritor sudafricano J.M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2003, publicó en la década de los 90 El maestro de San Petersburgo. Ahí Coetzee recreó una de las etapas más oscuras de la vida de Fyodor Dostoyevsky. Admirador de la obra del escritor ruso, Coetzee utilizó a su favor las herramientas de la novela psicológica para incluirlas en una especie de thriller psicológico acerca del regreso del exilio de uno de los patriarcas de las letras rusas. Hemos traído aquí, a esta sección de grandes inicios,
El maestro de San Petersburgo. Escuche usted. Octubre 1869. Un droshky baja lentamente por una de las calles del barrio del mercado de San Petersburgo. Frente a un alto edificio de viviendas, el cochero tira de las riendas del caballo. El pasajero mira el edificio con ojos dubitativos. ¿Está seguro de que es aquí?, pregunta. Calle Sveshnov 63, es lo que usted me ha dicho. El pasajero baja del coche. Es un hombre de mediana edad, aunque ya ronde cerca de la vejez. Lleva barba y va cargado de espaldas. Tiene la frente despejada y unas cejas muy pobladas que le dan un aire sobrio, absorto y ensimismado. Viste un traje oscuro, de un corte algo pasado de moda. Espéreme ahí mismo, indica al cochero. Bajo las fachadas desconchadas y agrietadas, las casas del barrio del mercado todavía conservan algo de su elegancia original, aunque a estas alturas la mayor parte se han convertido en pensiones para funcionarios, estudiantes y obreros. En los intersticios que separan un edificio de otro, aprovechando a veces las medianeras, se han erigido temblequeantes estructuras de tablones de 2 y a veces hasta 3 plantas, que son madrigueras de cuartos y alcobas, hogar de los más pobres. El número 63, uno de los edificios más viejos, está flanqueado a ambos lados por estructuras de esa clase. En efecto, una telaraña de vigas y puntales atraviesa la fachada a media altura y le da un aspecto de confinamiento. Los pájaros han anidado en los recovecos de los refuerzos y sus excrementos ensucian la fachada. Unos niños que han estado trepando por los puntales para lanzar desde allí pedradas a los charcos y que luego saltaban para recuperar los proyectiles, hacen un alto en sus juegos para examinar al recién llegado. Los 3 más pequeños son chicos. La cuarta, que parece ser la cabecilla, es una niña de cabellos rubios y ojos llamativamente oscuros. Buenas tardes, saluda. ¿Sabéis alguno dónde vive Anna Sergeyevna Kolenkina? Un gringo viejo hacia el año de 1913 cruza la frontera sur de Estados Unidos para terminar su vida peleando en las filas de la División del Norte, al mando de Pancho Villa. No era un advenedizo de la guerra este personaje. Había peleado en la cruenta guerra de secesión a mediados del siglo XIX, en la batalla de Shiloh, en el asedio de Corinth, en las batallas de Chickamauga y Chattanooga, bajo las órdenes del general Sherman. Al cruzar la frontera a caballo, el viejo vio al pueblo organizarse en una especie de cronología silenciosa que le podía recordar y se dijo: temo que la verdadera frontera la trae uno adentro. El desierto le decía que la muerte es solo una fatiga de las leyes de la naturaleza. La vida es la regla del juego, no su excepción, y hasta el desierto, que parece muerto, escondía toda una minuciosa vida que prolongaba, originaba o remendaba las leyes de la existencia humana. Quizás usted ya lo haya adivinado. Estoy hablando de la historia que escribió Carlos Fuentes y que proyectó su carrera al éxito rotundo, Gringo Viejo. Allí, el escritor mexicano usó como escenario la Revolución Mexicana, como personaje central la figura escurridiza y lúgubre del escritor satírico Ambrose Bierce, conocido principalmente por su Diccionario del Diablo, y a quien su misantropía le ganó el mote de Bitter Bierce el Amargo. En efecto, lo último que se supo de Ambrose Bierce fue que abandonó todo, a su esposa, a sus 2 hijos, y cruzó la frontera en busca de Pancho Villa. Quería morir peleando. Escribe Fuentes, escúchelo usted. Hay una frontera que solo nos atrevemos a cruzar de noche, la frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos. La literatura de Ambrose Bierce, heredera de la de Poe, Lovecraft, Hawthorne, Melville,
es hoy un referente ineludible del género terrorífico. Carlos Fuentes utilizó en Gringo Viejo la silueta del viejo y amargo Beers e imaginó su mente perturbada por los recuerdos de la guerra. Tramó sus últimas reflexiones para lograr un relato realmente notable sobre la muerte y la diferencia. ¿Qué hace este Gringo Viejo aquí?, se preguntan los personajes que lo ven llegar del polvo. En su Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce escribió lo siguiente en la entrada correspondiente a muerte: dícese de lo que ha concluido el trabajo de respirar, de lo que ha acabado para todo el mundo, de lo que ha llevado hasta el fin una enloquecida carrera y de lo que, al alcanzar la meta de oro, ha descubierto que era un simple agujero. Y en la entrada de viejo escribió: estado de uso que no se contradice con una incapacidad general, desacreditado por el paso del tiempo y ofensivo para el uso popular. Ser un gringo en México, eso es mejor que suicidarse. Eso decía el Gringo Viejo. Yo leí esta vieja edición del Fondo de Cultura de Gringo Viejo de Carlos Fuentes. Espérenme usted un segundo y le voy a decir de qué año es. Es de 1985. Pero también hay una nueva edición del Fondo de Cultura. Vamos a ver de qué año es. Déjeme usted buscar y se lo voy a decir en este momento. Esta es de 2021. Pero también existe este magnífico libro, Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo, Galaxia Gutenberg, un librazo. Si se encuentra usted uno u otro, lleve los dos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Somos tu central de noticias de confianza. De la mesa de novedades, mire usted, empieza ya a aparecer en algunas editoriales parte de la obra del premio Nobel John Foss, Mañana y tarde, Nórdica Libros. Este es el premio Nobel de 2023. Nace un niño que se llamará Johannes, muere un anciano llamado Johannes. Entre estos dos puntos, John Foss nos da los detalles de toda una vida, condensados con gran belleza. John Foss, Mañana y tarde. De Alfaguara, Lucía Berlin, Una nueva vida. Esta es la escritora que conocimos ya hace algún tiempo, que es magnífica, es realmente extraordinaria. Este volumen, preparado en exclusiva por su hijo Jeff Berlin para los lectores en español, reúne 15 relatos inéditos en nuestro idioma, 10 de ellos publicados originalmente en sus libros de cuentos, pero no incluidos en Manual para Mujeres de la Limpieza. Alfaguara, Lucía Berlin. De la mesa de novedades. Valeria Luisello escribió Los Ingrávidos, una novela sobre existencias fantasmales, una evocación a la vez melancólica y llena de humor sobre la imposibilidad del encuentro amoroso y el carácter irrevocable de la pérdida. Dos voces componen esta novela. La narradora, una mujer del México contemporáneo, relata sus años de juventud como editora en Nueva York, en los que el fantasma del poeta contemporáneo Gilberto Owen la perseguía por el metro. El narrador, un Owen al borde de la muerte, recuerda su juventud durante el renacimiento de Harlem a finales de los años 20, donde participaba de la vida literaria neoyorquina. Ambos narradores se buscan en el espacio insondable de los trenes subterráneos, donde viajaban en sus respectivos pasados. En el libro Yo estoy vivo y ustedes están muertos, el escritor francés Emmanuel Carrère cuenta que por su miopía solía visitar con regularidad el consultorio del oculista. Para dejar boquiabierto al doctor, Carrère recitaba de memoria las letras de los tableros que le ponía enfrente. Aquello lo hacía para argumentar que no necesitaba usar lentes. Nunca consiguió que el doctor creyera su trampa. Dice Carrère que Philip K. Dick, asiduo visitante de psicólogos y psicoanalistas durante la adolescencia, empleó estrategias similares durante su juventud, pero con mayor virtuosismo. Yo traigo aquí este libro de Emmanuel Carrère, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, un viaje a la mente de Philip Dick. Por desgracia es una traducción de anagrama y está traducido al anagramés, como se decía entonces. Dice Carrère que valiéndose de su intuición, de su temprana experiencia y de la rigidez del sistema, Dick aprendió a adivinar las respuestas que esperaban de él en las evaluaciones psicológicas y en las sesiones terapéuticas. Ejemplo de ello es la segunda etapa del psicoanálisis, donde descubrió el efecto extraordinario que causaba la historia de Jane, su hermana gemela, que murió a los pocos días de haber nacido, en un experto en psicología, que grande era la consideración que los expertos prestaban a un trauma de ese calibre. Advirtió que hablar de su hermana muerta lo volvía interesante y pasó largas sesiones preguntándose quién y en qué momento lo había informado acerca del drama. Sin duda, había sido su madre y sin duda lo había hecho muy pronto. Le parecía que lo sabía desde siempre. Carrère decidió escribir sobre Philip Dick porque este fue una figura central de su juventud. En distintos foros, el escritor francés ha declarado que Dick está para él al nivel de Fyodor Dostoyevsky. Así en la literatura universal. En el inicio de su relato sobre el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Carrère nos cuenta que el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Dorothy Kinder Dick dio a luz a una pareja de mellizos prematuros de 6 semanas y muy flacuchos los dos. Los llamaron Philip y Jane. Dicen que por ignorancia
porque la madre no tenía suficiente leche para alimentarnos y porque nadie, familiar o médico, le aconsejó el uso del biberón para completar la dieta. Dorothy dejó que los bebés pasaran hambre las primeras semanas de vida. Jane murió el 26 de enero. La enterraron en el cementerio de Fort Morgan, en Colorado, de donde era originaria su familia paterna. Junto a su nombre, en la lápida, grabaron el nombre de su hermano, con la fecha de nacimiento, un guión y un espacio en blanco. Poco después, los Dick partieron rumbo a California. La vida de Philip Dick fue de puro tormento. Se casó 5 veces y cada uno de sus matrimonios fue un pequeño infierno. Llegó a escribir 5 novelas por año para mantenerse a flote. Perdió la cabeza, se sintió perseguido por ojos del tamaño de edificios y no pudo jamás superar la culpa de no haber sido él quien murió al nacer, como ocurrió con su hermana gemela. Sobre esta novela que tengo aquí, la cual fue un punto de consolidación para la literatura de Carrer, contó en una entrevista para el diario El País lo siguiente, escúchelo usted. Mi pretensión era la de recoger su universo mental, aunque mi sensación es que usé todo lo que sabía, solo que mezclando realidad con ficción, lo que dio lugar a un objeto un tanto extraño que asumo como tal. Y si tuviera que señalar 1, 2, 3 puertas de entrada a los no iniciados al universo Dick, ¿cuál de entre sus 36 novelas y 121 relatos señalaría? Mi favorita, sin duda, Ubik, Los 3 estigmas de Palmer, Eldritch y Una mirada a la oscuridad. Emmanuel Carrer, sobre Philip K. Dick. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, como yo digo, esas que suelen decirse en las sobremesas o que saltan de pronto en una conversación. Escuche usted esta: la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Jorge Luis Borges. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.